Imaginad por un momento que para salvar millones de vidas tuvierais que hacer algo que todo el mundo considera no solo una locura, sino directamente un crimen. Pues bien, esta es la increíble historia de un médico que se atrevió a desafiarlo todo, la ciencia, la ley, la opinión pública, y decidió, en secreto, echar veneno en el agua de toda una ciudad. Para que nos hagamos una idea del percal, a principios del siglo XX, esta frase resumía el sentir general. La idea de añadir cualquier producto químico al agua, es que ni se contemplaba, era una locura. Tanto los expertos como la gente de la calle estaban unidos por un miedo tremendo a lo que llamaban drogar el agua. Pero claro, mientras todo el mundo se preocupaba por los químicos, había una amenaza mucho más real y silenciosa que se colaba en sus casas. En sitios como Jersey City, la fiebre tifoidea, que se transmitía por el agua, estaba matando a 80 de cada 100.000 personas. Beber un simple vaso de agua era literalmente jugar a la ruleta rusa. Bueno, para entender la decisión tan radical que estaba a punto de tomarse, primero tenemos que viajar a esa época y ver la situación tan desesperada que se vivía con el agua potable. El problema ya no era solo sanitario, ahora era un lío legal de los gordos. La compañía de aguas de Jersey City estaba contra las cuerdas. El agua del río Rockaway, de donde bebía toda la ciudad, estaba contaminada con aguas fecales. Y un juez, harto de la situación, les dio un ultimátum. El tribunal les puso sobre la mesa dos opciones. La primera, carísima y, en opinión de un hombre, inútil. La segunda era una puerta abierta a hacer algo totalmente nuevo. Ese hombre era el doctor John Leal, el asesor sanitario de la compañía. Él estaba convencido de que construir más alcantarillas no iba a solucionar nada. Tenía otra idea en mente, una idea que nadie se atrevía ni a mencionar. Y lo peor de todo, solo tenía 90 días para llevarla a cabo. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular. Porque el doctor Leal no solo propuso una solución, no. Se preparó para ejecutar un plan que si salía mal, le iba a costar su carrera, su reputación y quién sabe, quizás hasta la libertad. Para entender el riesgo tan enorme que estaba asumiendo, hay que ponerse en la piel de la gente de la época y su quimiofobia. Estaban aterrorizados por los productos químicos. Libros como La jungla, de Upton Sinclair, habían destapado cómo se adulteraba la comida con cosas peligrosísimas. En ese ambiente, proponer echar un químico al agua a propósito era simplemente impensable. Y ojo, que no era solo la gente de la calle. Los científicos más respetados estaban totalmente en contra. El propio George Fuller, que luego será clave en esta historia, lo veía como algo imposible. La idea era, y cito textualmente, repelente. Pero Leal, que además de médico era bacteriólogo, sabía algo que los demás ignoraban o simplemente temían. Sus propios experimentos le habían demostrado que una dosis mínima, pequeñísima y muy controlada, de cloruro de cal, básicamente lejía, cloro, podía aniquilar las bacterias sin hacerle daño a la gente. Su plan era tratar los 150 millones de litros de agua que Jersey City bebía cada día. Con todo el mundo en contra, Leal y la compañía de aguas tomaron una decisión de película. Lo harían, sí, pero en secreto. Y además, con la presión del reloj del juez corriendo en su contra. La operación fue de una rapidez y un sigilo increíbles. El 19 de junio Leal contrata a George W. Fuller, el mejor ingeniero sanitario del país. Durante el verano, a toda prisa, Fuller diseña y construye la primera planta de cloración del mundo a gran escala, y el 26 de septiembre, solo 99 días después del ultimátum, la planta empezó a funcionar. Nadie en la ciudad tenía ni la más remota idea. Mirad, toda esta revolución que cambió la historia de la salud pública mundial empezó aquí. No en un complejo industrial gigante, no. En esta caseta, en este pequeño edificio tan modesto. Desde aquí, y en secreto, se empezó a salvar vidas. Y lo más increíble de todo era el coste. Era ridículo. Tratar casi 4 millones de litros de agua costaba solo 14 centavos. Para toda la ciudad, el gasto total era de unos $5.60 al día. Una solución baratísima para un problema que estaba costando cientos de vidas. Pero, claro, un secreto de este calibre no se puede guardar para siempre. Leal y la compañía tuvieron que volver al juzgado para demostrar que habían cumplido la orden. Y lo que vino después no fue un simple juicio sobre un contrato, fue un juicio a la ciencia misma. La escena en el tribunal tuvo que ser un auténtico bombazo. Imaginad al abogado de la ciudad esperando un informe sobre alcantarillas y de repente Leal y su equipo anuncian que llevaban meses envenenando el agua sin que nadie lo supiera. El juez se quedó de piedra. La acusación, lógicamente, jugó la carta del miedo y del consenso científico. Trajeron a expertos que declararon que añadir un veneno como el cloro al agua era una barbaridad, que era ilógico e inseguro. Eran la voz de la prudencia, la voz de toda una generación de científicos. Y entonces le tocó el turno a Leal.
Cuando el juez le preguntó si él mismo bebía de esa agua, si se la daría a su propia familia, su respuesta fue rotunda. Dijo que sí, y añadió, contra todo y contra todos, que gracias a su veneno, el agua de Jersey City era, en ese momento, la más segura del mundo. El juicio fue exhaustivo, 38 días escuchando a docenas de expertos. Al final, el 9 de mayo de 1910, llegó la sentencia. Y basándose en las pruebas aplastantes que demostraban que las bacterias habían desaparecido, el tribunal dictaminó que el agua clorada era pura y saludable. La idea loca de Leal acababa de ser validada por la ley. Esa victoria judicial no solo cambió el futuro de Jersey City, sino el del mundo entero. Aunque, y aquí viene lo irónico y lo triste, el hombre que lo hizo posible no viviría para ver el alcance de su hazaña. Los datos son la prueba del algodón. No mienten. En la ciudad vecina de Paterson, la tasa de mortalidad por tifus se desplomó. Pasó de más de 40 muertes por cada 100.000 a prácticamente cero en menos de 20 años. El impacto fue brutal e inmediato. La noticia del éxito en Jersey City corrió como la pólvora. En apenas 6 años, más de 1.000 ciudades en Estados Unidos ya estaban clorando su agua. En una década, 33 millones de personas bebían agua segura gracias al método que Leal tuvo que implementar a escondidas. Décadas más tarde, se reconoció por fin la verdadera magnitud de este logro. La revista Life lo calificó como el avance sanitario más importante del milenio. Pensadlo bien, por encima de las vacunas, por encima de los antibióticos. Simplemente tener agua limpia. Y aquí llega la parte más injusta de toda esta historia. Solo 4 años después de ganar el juicio que lo cambió todo, el doctor Leal murió a los 55 años. Su papel fundamental cayó en el olvido, y durante décadas el mérito se lo llevaron otros. El hombre que salvó a incontables personas murió prácticamente en el anonimato. La historia del Dr. Leal nos obliga a hacernos una pregunta. Cada vez que abrimos un grifo y bebemos agua sin pensarlo 2 veces, sin miedo, somos conscientes de que detrás de ese gesto tan simple hay una historia increíble y un héroe olvidado, ¿y cuántas otras revoluciones silenciosas como esta nos rodean cada día sin que lo sepamos?